¿Te gustan las noticias desde una perspectiva polémica, directa y sin filtros? A mí también. Escucha diariamente este canal, Héctor Rosales Oficial con doble F, en donde yo o el sistema de noticias te contamos lo que está pasando. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones. Te esperamos. Resumen de la tarde, 2 de abril. Banco del Bienestar en narcotráfico acusan por lavado de dinero de fuentes criminales al Banco del Bienestar, el dinero sucio se usó para campañas políticas de Morena. PAN pide esclarecer vínculos con crimen organizado. El senador del PAN, Antonio Martín del Campo, lanzó una fuerte acusación al señalar que recursos provenientes del llamado huachicol fiscal vinculados al crimen organizado, habrían sido canalizados hacia campañas políticas de Morena mediante un presunto esquema de lavado de dinero en el Banco del Bienestar. De acuerdo con el legislador, estos recursos ilícitos habrían ingresado al sistema financiero bajo la apariencia de remesas, lo que, afirmó, facilitaría su dispersión sin levantar alertas inmediatas. Martín del Campo aseguró que existe una relación entre la disminución reciente en el flujo de remesas y las advertencias internacionales sobre posibles operaciones de lavado de dinero desde Estados Unidos. En particular, mencionó que el tema sería conocido por autoridades de Estados Unidos y que existe preocupación ante eventuales acciones derivadas de señalamientos del presidente estadounidense Donald Trump. Dijo ha ido a las campañas, e inclusive todavía aún más, te puedo decir cómo lo han lavado a través del Banco del Bienestar, o sea, esa es la forma de trabajar y de operar, y eso lo sabe muy bien Estados Unidos, por eso le tienen miedo a Estados Unidos, le tienen pavor a las declaraciones de Donald Trump, afirmó el senador. Agregó que la reacción en los mercados de remesas tras declaraciones desde Estados Unidos sería, a su juicio, un indicio de irregularidades. Llamado a investigar posibles vínculos con crimen organizado. El legislador panista pidió la apertura de investigaciones amplias para esclarecer el origen y destino de estos recursos en México, reta a la presidente a que no tema investigar, así como posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones criminales. Según dijo, la creación del Banco del Bienestar habría permitido evadir mecanismos tradicionales de fiscalización. Asimismo, advirtió que, de confirmarse estos hechos, podrían derivarse responsabilidades para diversos actores políticos. En su posicionamiento, insistió en que las autoridades deben revisar con rigor las operaciones financieras relacionadas con programas sociales y transferencias internacionales. En el pasado se descubrió que 3 bancos de Alfonso Romo Garza estuvieron lavando dinero del cártel Jalisco Nueva Generación en Estados Unidos. Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial por parte del gobierno federal ni de Morena respecto a estas acusaciones. El tema podría escalar en la agenda pública en los próximos días, especialmente si se formalizan denuncias ante instancias nacionales o internacionales. Estados Unidos. El presidente Donald Trump destituye a la fiscal general Pamela Bondi. India muere elefante de 65 años pintado de rosa con pigmentos naturales, al parecer se intoxicó, era para un video. En redes sociales hay indignación, más indignación que por el caso de Noelia Castillo, asesinada por el sistema legal de España. Ciudad de México habrá representación 183 de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. Sonora aseguran camión con 1,8 toneladas, casi 2 toneladas de droga en un tracto camión. Filipinas creyentes se autoflagelan a pesar de que Cristo nunca pidió tales cosas. Irán dejan de funcionar 2 plantas siderúrgicas por ataques de Estados Unidos. Austria en defensa del terrorismo de Irán, prohíbe a Estados Unidos usar su espacio aéreo, lo mismo que España. Esto desmiente que la OTAN sea un organismo sionista, es decir que siga las órdenes del Estado de Israel como han difundido organismos de extrema izquierda y grupos neonazis. Es un organismo militar creado para impulsar la dominación y sometimiento de Europa. Ahora bien, Austria quiere quedar bien con los islámicos, a los cuales ha permitido construir terribles mezquitas, a la vez que hay cada vez menos iglesias. Estamos presenciando una desgracia, una Europa islámica. Uganda mueren 4 niños en un ataque con machete en una guardería. Venezuela liberan al empresario petrolero Wilmer Ruperti, quien había sido secuestrado por la tiranía de Chávez y Maduro. Rusia. Gobierno de Putin respalda la tiranía de Cuba y prepara un segundo envío de petróleo ilegalmente robado al pueblo ruso para mantener la represión y abusos que cumplen 66 años de dictadura comunista establecida por Fidel Castro, con la complicidad del narcopresidente Lázaro Cárdenas del Río y Adolfo Ruiz Cortines.
Cuba derrota para el comunismo, entra en vigor la ley de empresas mixtas, donde podrá regresar la inversión extranjera. Sin embargo, no es suficiente, la tiranía tiene que dejar de existir. Estados Unidos si no bajan sus precios, laboratorios fabricantes de medicinas enfrentarán aranceles, anunció presidente Trump. Puebla capturan al narcotraficante Eberto N. del cártel Jalisco Nueva Generación. Morelos cierra fábrica de Nissan, algunas personas trabajan ahí durante los últimos 20 años. México pese difundir noticias falsas. Genaro Villamil y Elorza de Infodemia no han sido despedidos como la funcionaria que se asoleó las piernas en Palacio Nacional. Ellos que dirigen medios estatales mexicanos, afirmaron falsamente que eran fotos falsas hechas con inteligencia artificial. Ahora reconocen son reales. Si mienten en algo tan simple pueden mentir en lo que sea. Cuba tiranía lanza billetes de 2.000 y 5.000 pesos cubanos ante escasez de efectivo, y la inflación que generan los robos de la familia Castro. El Salvador presidente. Bukele logra ley que trata niños asesinos como adultos, con pena de cadena perpetua. Por su parte la ONU se dice asustada. Bukele les dice que se lleven sus experimentos fracasados a otra parte. Comentario es correcto. De hecho, esta ley protege a los niños, hace que los criminales dejen de reclutar niños, los niños de 12 años en adelante no van a querer delinquir. A mí me parece asombroso cómo es que la ONU no se horrorizaba de que El Salvador antes de Bukele tuviera miles de asesinatos violentos por pandilleros, parecía que eso era lo que protegía el derecho internacional que tanto invocan. El Salvador. Bukele demolió estatua comunista de una mujer desnuda azul, la mayoría de los salvadoreños no sabían ni qué significaba. Al parecer la estatua era una burla de los gobiernos de izquierda anteriores, coludidos con las pandillas de maras, significaba impunidad criminal. La enorme estatua de color azul significaba una supuesta reconciliación que nunca debió de existir entre el gobierno y los criminales. La violencia que se vivió por muchos años en El Salvador fue impulsada en parte por los malos sacerdotes que traicionaron a Cristo para seguir la teología de la liberación, o mejor dicho, a Carlos Marx. Durante la Guerra Civil en El Salvador de 1980 a 1992, aunque se continuó por muchos años después, algunos sacerdotes católicos influenciados por la teología de la liberación se vincularon directamente a la organización criminal Frente Marabundo Martí de Liberación Nacional. En un caso destacado podemos hablar del padre del sacerdote belga Rogelio Poncele, conocido como el capellán de la guerrilla en Morazán. Antes de un tiempo antes, en 1989, estuvo Ignacio Ellacuria y otros 5 jesuitas extremistas, que murieron junto con otras 2 colaboradores por difundir el odio de clases de Marx, el odio contra la sociedad capitalista, es decir, vivir trabajando, vivir de forma honrada, aunque se dice que nunca usaron las armas, sí se valieron de un falso evangelio y del respeto que tenían los pobladores salvadoreños a la Iglesia Católica para impulsar la guerra contra un sistema económico que es el sistema económico que más personas ha sacado de la pobreza. El Papa Francisco, el difunto Papa Francisco, también formó parte de esta secta Teología de la Liberación, o al menos se mostró partidario. Y eso explicaría por qué nunca condenó los crímenes contra la humanidad de socialistas como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro, entre otros. Los Maras Salvatrucha y el Frente Farabundo asesinaron a millones de personas protegidos por el gobierno, protegidos por la supuesta reconciliación que significaba esta estatua de una mujer desnuda con unos militares y unas palomas. Ahora el metal de esta estatua se utilizó para hacer tapaderas de coladeras. Esperemos, y esto es comentario más agregado mío, esperemos que no aparezca el Papa León XIV en defensa de los delincuentes. En el pasado, el Papa León XIV, cuando se hacía llamar Cardenal Prevost, criticó la política de seguridad inmigratoria del presidente del Salvador Nayib Bukele en 2025, cuestionando la detención del delincuente Mara Salvatrucha Kilmar Abrego García, un residente de Estados Unidos que fue deportado de Estados Unidos a El Salvador por error, antes de tiempo. El Papa León, el hoy Papa León XIV, quería que el criminal pandillero fuera regresado a los Estados Unidos y hasta que se le pidieran disculpas por haber sido expulsado antes de tiempo. Exactamente igual que si este religioso fuera un activista de extrema izquierda
odiador de los Estados Unidos. León XIV cuestionó lo que llamó represión masiva al encarcelamiento de los pandilleros, las cárceles que hizo Nayib Bukele, mientras que Bukele se negó a liberar a Kilmar Abrego, calificándolo de terrorista y negando tener poder para devolverlo a los Estados Unidos, lo cual generó fuerte tensión política, innecesaria, impulsada por el Papa. En México, solamente el precandidato a la presidencia de México, Ricardo Salinas Pliego, entre otros, bueno, creo que es el único entre los presidenciables, que además no hay muchos, que aplaude las acciones del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Bueno, pues esto es todo por el momento. Si te ha gustado este resumen de noticias, no olvides suscribirte. Mensaje de Ancona Residencial. Se acabaron nuestras casas en Uriangato y a Paseo el Grande. Se compraron todas, pero aún tenemos algunas en Salamanca. Fraccionamiento Ancona Residencial, Circuito Brescia. Nuestro fraccionamiento está al costado del Tecnológico de Salamanca. Casas nuevas. Este modelo cuenta en la planta baja con sala, comedor, cocina, cuarto de servicio, medio baño, cuarto de estudio y patio cerrado posterior. En la segunda planta tiene 3 recámaras, 2 baños completos. Mejor opción imposible. Como siempre, nuestro condominio tiene áreas comunes como piscina, jardines, juegos infantiles, techado al aire libre, bancas y mesas para disfrutar del día. Sin preocupaciones, totalmente seguro. Nuestro condominio cuenta con accesos controlados y vigilancia por circuito cerrado 24 horas. Tenemos cercanía con escuelas, centros comerciales como Vía Alta, cines, bancos, entre muchos otros espacios y negocios cerca. Imagina todas las experiencias que te esperan vivir aquí. Agenda tu cita para conocer más sobre nuestras casas y facilidad para adquirirlas. Comunícate al teléfono 461-143-4459. Atiende Mónica Hernández, especialista en bienes raíces. Aceptamos crédito Infonavit, Caja Popular Mexicana, crédito Fobiste, créditos bancarios y pagos de contado. Un breve trámite y listo a estrenar tu nueva casa. En Ancona Residencial estamos para ayudarte. Nos adaptamos a tus necesidades. En Celaya contamos con varios modelos de casa. Sobre Avenida Camino Real, Fraccionamiento Sura, Circuito Domecq. Tenemos casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1,160,000 pesos. Casas de 3 recámaras por 1,300,000 pesos. En Circuito Zenaida tenemos Fraccionamiento Sura en Celaya, Guanajuato. También sobre la Avenida Camino Real. Casas de 2 recámaras por 1,490,000 pesos. Casas de 2 recámaras más sala de televisión por 1,585,000 pesos. Casas de 3 recámaras más cuarto de estudio por 1,700,000 pesos. Tu casa no es solo un techo, es la mejor inversión de tu vida. No dudes en preguntar, seguro que tenemos algo que se adapte a tus necesidades. Ancona Residencial, Salamanca y Sura Residencial Celaya, seguridad, plusvalía y el hogar que tu familia merece.